¿Bumpy? ¿Eres tú? Hola compañeros jurásicos. En este programa hablaremos sobre cómo fue que Bumpy creciera tan rápido. No hablaremos de cuál fue su participación en la serie como tal, sino explicar cómo creció tan rápido. Aún así, este video puede tener spoiler de la segunda temporada de Campamento Cretáceo, así que están advertidos. Bumpy es un bebé anquilosaurus que nació en Jurassic World en 2015, días antes del escape de la Indominus Rex. La pequeña dinosaurio nació con un cuerno más grande que el otro. Debido a su nacimiento prematuro, las púas en la parte posterior de su cabeza son asimétricas, siendo la de la derecha más grande y menos redonda que la izquierda. Bumpy vio por primera vez a Ben Pincus cuando nació, lo que llevó a Bumpy a encariñarse y estar cerca del niño. Más tarde, se unió a Ben y al resto de los campistas del campamento cretácico en un intento de sobrevivir ante el caos que reinaba en la isla. Cuando Ben y el resto de niños se separan y hasta que se vuelven a reencontrar, aparece una Bumpy juvenil. Si bien durante toda la primera temporada apenas y tiene un tamaño promedio para una cría. En unas pocas semanas, Bumpy ha crecido casi a su tamaño completo, siendo un poco más pequeña que el resto de su especie. Mientras que cuando tenía unos días de nacida, era más o menos del tamaño de un perro grande. Ahora tiene el suficiente tamaño como para llevar a los niños a su lomo o para hacerle frente a depredadores de tamaño medio, como el Carnotauro toro. ¿A qué se debe semejante crecimiento? Considerando que solo han pasado 22 días desde su nacimiento. Tomando como referencia la pizarra en el campamento improvisado que construyeron los campistas, el crecimiento acelerado ha llegado a confundir a muchos que no les parece posible que en tan poco tiempo haya crecido tan rápido, condenando este acto como de un error de continuidad en la serie. Pero en realidad esto está justificado, ya que todos los dinosaurios de mundo jurásico, así como alguna vez todos los dinosaurios de Jurassic Park, tenían hormonas de crecimiento, lo que permitía a los animales clonados crecer a un ritmo acelerado para que fueran integradas al parque lo más rápido posible. También hay que tener en cuenta que el nacimiento de Bumpy fue prematuro, por lo que tenía más tiempo de haber salido del huevo, lo que sin duda aumentaba las posibilidades de que creciera más rápido de lo normal. El mismo Dr. Henry Hu había planteado desde Jurassic Park que los animales tenían hormonas para aumentar su rendimiento. Mantenerlos vivos hasta que llegaran a edad adulta sería muy costoso. Por lo que era preferible saltarse todo el proceso y así economizar costos. Básicamente el efecto de las hormonas se debe a un factor, crecimiento-demanda. Lo que garantizaba que siempre hubiera dinosaurios como atracciones en el parque. Y los que estaban en crecimiento podrían llenar el zoológico de pequeños gigantes como atracción adicional. Ya a todo esto, es casi seguro que en la tercera temporada veremos a Bumpy ya de tamaño adulto y quién sabe. Tal vez hasta veamos un enfrentamiento entre Bumpy y E-750. ¿Te ha gustado Bumpy adulta o la prefieres como una cría? Puedes escribir tu opinión en la caja de comentarios. También quisiera agradecer a mis suscriptores por haber sobrepasado la barrera de los 500 suscriptores. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos hasta la próxima.